Hola a todos, bienvenidos a esta presentación sobre el manejo y almacenamiento de datos. Me llamo Maya Miranda y el día de hoy exploraremos cómo los datos han pasado de ser simples registros históricos a convertirse en el activo más valioso de la vida y de la era digital. Entonces vamos a desglosar más o menos desde sus conceptos más básicos hasta la ética que rige su uso profesional. Para comenzar debemos entender los cimientos. En esta sección analizaremos qué son realmente los datos y por qué no debemos confundirlos con la información final que consumimos en aplicaciones o reportes. ¿Qué son exactamente los datos? Podemos definirlos como una colección de hechos, cifras, palabras. Es vital entender que son la materia prima no procesada de la era digital. Entonces, por sí solos, los datos carecen de un contexto claro. Por ejemplo, no sé, el número 38 no nos dice nada, pero cuando lo procesamos y le damos contexto, no sé, como 38 grados de temperatura, es así que se convierte en información útil para la toma de decisiones. Ahora, no todos los datos se crean ni se guardan de la misma forma. Los clasificamos en tres categorías principales. Están los datos estructurados, que tienen un formato fijo, ya sea en filas y columnas, tal como las hojas de cálculo con nombres y fechas. También se tienen los datos no estructurados, que estos no tienen un esquema fijo. Aquí podrían entrar los videos, audios, redes sociales. Estos son los más difíciles de analizar, pero son los más abundantes. Y pues también se tienen los datos semiestructurados, que son un puente. Estos no tienen, bueno, más bien una combinación entre los dos. No tienen una tabla rígida, pero usan etiquetas para organizarse, ya sea con metadatos o etiquetas específicas, tal como los datos, los archivos JSON o XML. Ahora, continuando con el flujo de trabajo en la ciencia de los datos, y pues se entiende que un flujo de trabajo es simplemente una serie de pasos secuenciales que describen cómo las personas realizan su labor de principio a fin. Este proceso se divide en 4 grandes etapas o 4 grandes bloques. Se tiene la preparación, donde se recolectan y limpian los datos. El análisis, donde buscamos patrones y sus respuestas. Se tiene la reflexión, para interpretar si los resultados tienen sentido o no. Y por último, la difusión, donde se comunican los hallazgos a los interesados. Pero, a diferencia del flujo del trabajo, que es la tarea o la labor profesional del profesional, el ciclo de vida se centra más en el dato mismo. Este ciclo incluye su generación y captura inicial, el almacenamiento y procesamiento para que sean utilizables, el análisis y visualización, que es donde el dato brilla o se da a entender, y finalmente la publicación o su eliminación, que es cuando se necesita o no. Pero ahora hay que preguntarnos, ¿de dónde vienen los datos? En este apartado veremos las herramientas y los envases o formatos en los que recibimos información. Pues bueno, existen dos grandes caminos para obtener los datos. Se tienen los métodos tradicionales, que son los clásicos, los que siempre se han utilizado, y los más sencillos de utilizar, que son encuestas, entrevistas directas y observaciones de campo, es decir, empíricos. Y también se tienen los métodos modernos. Aquí destaca aspectos como el web scraping, que es un proceso automatizado para extraer datos del sitio web, y el uso de las APIs, que actúan como intermediarios de software para obtener datos estructurados de forma legal, eficiente, tal como los servicios bancarios, redes sociales, etc. Pues bien, una vez recolectados, los datos suelen venir en estos formatos, que son los más comunes. Se tiene el CSV o CVS, que es el Comma Separated Values, que es un formato simple y ligero, ideal para tablas y hojas de cálculo. Se tiene el JSON, que es basado en clave valor, y pues es el estándar para intercambio de datos en la web o en las APIs, que son las Application Programming Interfaces. Y pues también se tiene el XML, que utiliza etiquetas jerárquicas. Esta es vital en sectores con validaciones estrictas, rigurosas, tal como en el sector de la salud, las finanzas o también la economía.
Pero también nos surge la duda, ¿de qué forma podemos almacenar los datos? Pues justo el almacenamiento depende de la necesidad. Se pueden utilizar bases de datos, ya sean racionales o no racionales. También para los grandes volúmenes de datos utilizamos las data lakes para los datos crudos o los data warehouses con datos ya limpios, procesados y listos para el negocio. O también ya a nivel técnico también se puede organizar pues según archivos, según bloque, objetos u objetivos. Pero no todo es técnica y tecnología. Justo el manejo de los datos conlleva una gran responsabilidad y es aquí donde entra la ética, uno de los aspectos más importantes. ¿Qué aspectos se tienen que considerar con el manejo de los datos? Pues podemos distinguir dos principales factores. La seguridad, que habla sobre la protección técnica, es decir, prevenir accesos no autorizados o fuga de datos. Y también la privacidad, que se enfoca en el derecho del individuo a asegurar que sus datos personales no se usen ni se divulguen sin su consentimiento. Ahora bien, para guiar nuestro trabajo se tienen que seguir 6 principios éticos fundamentales. Primero se tiene la transparencia, que es ser 100% honesto con lo que se hace con la información. Se tiene el consentimiento informado del usuario. Se debe tener privacidad y protección constante de los datos. No ser discriminatorio con los datos mismos, así se evitan sesgos en los algoritmos. Se debe tener responsabilidad sobre el manejo de la información. Y por último, la minimización de datos, es decir, recolectar únicamente lo que sea estrictamente necesario. Pues eso sería todo. Agradezco mucho la atención y con esta información sabemos que los datos son el lenguaje del futuro. Entender cómo manejarlos es la clave para hablarlo con fluidez.